quiero compartirles este tema titulado Vencer por medio de la sabiduría. Ciertamente no podemos promover un cristianismo egocéntrico. A veces hay un cristianismo que más bien pone como Dios al hombre, donde se nos enseña que debemos ser cristianos para que nos vaya bien, para que tengamos riquezas, para que seamos prosperados en todas las cosas. Y quitamos al hacedor, al que nos bendice, lo quitamos del axioma, lo quitamos de la fórmula, nos ponemos por encima de él. Y eso no nos diferencia de Adán y Eva cuando fueron tentados a ser como Dios. Pero tampoco podemos caer en el otro extremo, y es no esperar nada, vivir derrotados, tener vidas chiquitas. Dios no quiere que tengamos vidas chiquitas. O sea, ni caer en el extremo del triunfalismo y el que yo soy el centro del universo, pero tampoco excluirnos del universo de Dios. Excluirnos de la bendición de Dios tampoco es agradable para Él. Y vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde Pablo da gracias al Señor por lo que hace en Él, por lo que hace en su iglesia y por lo que seguirá haciendo por todas las generaciones a los creyentes, al cuerpo de Cristo. 2 Corintios 2:14 dice con propiedad lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y aquí hay una frase clave: el olor de su conocimiento. Dios nos quiere llevar en triunfo, pero ¿por medio de qué? De su sabiduría, de su conocimiento, y que su palabra se conozca manifiesta en nuestras vidas. Se conoce el resultado de la santidad de un noviazgo cuando dos novios cristianos viven esa santidad sin caer en fornicación, sin caer en impurezas, y tienen una relación feliz, tienen una relación evidentemente diferente y que trasciende las limitaciones de las relaciones sentimentales de novios, que son muy conflictivas, a veces muy dolorosas, y por eso es que muchas personas más bien tienen relaciones pasadas que no los aman, que tienen resentimientos, que les hieren y demás. Por medio de su sabiduría, Dios quiere que nosotros venzamos, que nosotros trascendamos, que nosotros tengamos victoria. Por eso, el vencer egocéntricamente no es cristiano, pero el quererse excluir de toda victoria tampoco es cristiano, porque Dios es Padre y un padre no le gusta tener hijos perdedores. Pero vamos a ver cómo en Isaías 40:28 se debe alcanzar la debida victoria, y cómo tal vez hemos tergiversado la visión de Dios porque queremos que Dios sea todopoderoso y que tenga victoria en nuestras vidas, pero no comprendemos que esas victorias tienen que ocurrir comprendiéndolas en mi mente, porque una victoria en un tonto o en un necio es una derrota. Y por eso es que mucha gente que ha recibido fortunas han quedado en la ruina, porque no tuvieron la altura de lo que alcanzaron. Dice Isaías 40:28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Obviamente el Señor tiene pensamientos mucho más elevados, profundos, vastos y completos de toda la raza humana, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces nosotros ni siquiera comprendemos la existencia de Dios, pero aquí Él nos dice que Él tiene un entendimiento, y por medio de ese entendimiento Él siempre vence. Hemos recordado estas palabras que se han escuchado con insistencia en las últimas prédicas. Dios lo que quiere hacer, eso hace. ¿Pero por qué lo quiere hacer? Porque tiene la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué tiene la capacidad? Porque Él sabe ganar, sabe triunfar, y quiere que nosotros, a imagen y semejanza de Él, también tengamos esas victorias. Vámonos a Daniel 2:23 ahora. En Daniel 2:23, uno de los hombres con menos pecado de la Biblia, con mayor sabiduría, sabe decir y confesarle a Dios lo siguiente. Dice así Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel no solo fue uno de los hombres más santos de las Escrituras, sino también uno que, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que era cautivo, a pesar de que pertenecía a un pueblo humillado, un pueblo conquistado, llegó a tener una vida victoriosa, lo mismo que debe pasar en nosotros. Pues nosotros venimos de una esclavitud porque éramos esclavos de la muerte, del pecado,
de la condenación, y para allá íbamos. El Señor a nosotros nos libera y nos da sabiduría y fuerza. O sea, en nosotros se debe replicar lo mismo que pasó en Daniel, de la esclavitud, de la cautividad, de la vida chiquita que le esperaba, a ser alguien importante, alguien que iba a vencer por medio de su sabiduría, la sabiduría que le daba Dios. Claro que él vio milagros, por lo menos recordemos que el Señor no permitió que cuando cayó al foso de los leones fuera devorado por ellos, y sus amigos tampoco fueron consumidos por el fuego. Pero más manifestaciones tuvo el de sabiduría que de milagros sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el fuego. Más manifestaciones de sabiduría tuvo él que eventos prodigiosos, porque la sabiduría que viene de lo alto es de hecho un milagro, pero poco estimado. Para nosotros es más sensacional el agua convertida en vino que el hecho de que el Señor leía los pensamientos de los fariseos, los saduceos, y por eso los exponía y por eso era invencible en todo debate. Para nosotros es más maravilloso y espectacular que Jesús multiplicara los panes, y claro que es maravilloso y espectacular, pero es más maravilloso y espectacular que el hecho de que él comprendiera hasta lo último el corazón y la realidad de la samaritana. Cuando él le habló allí, habló con palabras milagrosas, pero el buen cristiano debe buscar con madurez la sabiduría de Dios. Y eso me impresiona mucho lo que ocurrió con Nicodemo, porque él le dice a Jesús, sabemos que vienes de Dios, pero él no le dijo, sabemos que vienes de Dios, así que vamos a ver qué milagro me vas a hacer. No, comenzó a hacerle preguntas. Él quería alcanzar la sabiduría de Jesucristo. Sabemos que eres de Dios, así que no es que ahora yo quiero que comiencen a aparecer cosas mágicas y comiencen, así como si fueras el genio de los tres deseos, a darme oro, a darme riquezas, a darme posesiones, fincas y demás. Dame sabiduría para vencer. Recordemos que la sabiduría fue aquello que hizo vencer a Salomón, y por medio de la sabiduría alcanzó mucho más que si hubiera pedido directamente riquezas. Entonces, en ese sentido, vamos ahora a Proverbios 4, versículo 7. En este libro, precisamente el rey Salomón que acabamos de mencionar, se nos enseña que más que pedir milagros materiales, que se abran los ríos, que caminemos sobre el mar, que todo eso Jesús lo hizo, y lo hizo el Padre, abrió el camino en el mar, y Jesús que caminó sobre las aguas. Aquí vemos que este hombre sabio sabe que por medio de la sabiduría uno puede vencer. Por eso es que Jesús a los pobres les predicaba el evangelio, para que aprendieran, para que tuvieran la sabiduría, para que milagrosamente salieran de la pobreza espiritual, moral, de alacena también, ¿por qué no? La pobreza completa que los abrumaba. Dice Proverbios 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La iglesia madura que existe en muchas congregaciones es la iglesia que nos promueve prosperidad, tener posesiones, carro, hacer incluso estas famosas reuniones anuales para que Dios, al bendecir las llaves del carro, nos dé un carro nuevo. Pero el sabio rey Salomón nos dijo, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Saben por qué? Y esto es lo interesante de esto. Nosotros podemos vencer cualquier circunstancia teniendo los pensamientos de Dios. Nosotros podemos tomar esas circunstancias adversas y por medio de la sabiduría hacerlas ventaja, convertirlas en soluciones, y muchas bendiciones para el sabio comienzan con problemas. Saber darle vuelco a la situación, saber darle la vuelta al problema. En Colosenses 4, del 5 al 6, Pablo también, un hombre que tenía sabiduría del mundo y sabiduría religiosa, sabiduría tradicional, adquiere luego la sabiduría verdadera, la de Dios, y le dice a los de Colosa lo siguiente, Colosenses 4, del 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y esto es muy importante, la sabiduría se manifiesta o tiene efectos a través de la palabra que sale de un corazón sabio, de un corazón repleto del conocimiento de Dios. Y nosotros podemos levantar con la palabra, podemos establecer con la palabra, enseñar, transformar la vida de otros por medio de la palabra, de lo que decimos, o podemos destruirla, dañarla, inculcarle falsos principios a la gente.
mostrar una cara falsa de lo que es la prosperidad, como puede ser que se está haciendo en algunos púlpitos, lamentablemente, cuando no se enseña sabiduría de Dios, sino a captar, a capturar, a arrebatar bendiciones materiales y no sabiduría. Andad sabiamente, nos dice, redimiendo el tiempo, nos dice Pablo. Le dijo a los colosenses y nos lo dice a nosotros. Debemos vencer partiendo de esas debilidades que hay por la mentira que hay en el mundo, diciendo la verdad con sabiduría, con amor, por supuesto, dándole la gloria al Señor, no creyéndonos nosotros los amos de la verdad, sino más bien reconociendo que esa sabiduría, como decía Daniel, venía de parte de Dios y por eso él lo alababa constantemente. Tenemos muchos desafíos y tenemos muchas situaciones que no han sido todavía victoria y no se han convertido en el inicio de triunfos, de satisfacción, de respuesta, de que el reino de Dios sea instaurado en nuestra familia, porque tal vez nos ha faltado más buscar esa sabiduría de Dios. Tal vez estamos basados en la Biblia, pero no en la oración. Sí, tenemos que basarnos en la Biblia, pero la oración nos lleva a decir, escudriña más en las Escrituras, porque estás buscando la Biblia, pero según tu parecer. Y con esto, ven que no estoy descalificando la Biblia, sino decirle al Espíritu Santo, muéstrame a través de los versículos más allá de lo que yo entiendo. Y llévame a otros pasajes, llévame a otras instancias de las Escrituras, a otras porciones de tu sabiduría, para yo poder adquirir inteligencia. Nosotros no podemos estar solamente buscando las victorias materiales, pero tampoco caer en el extremo de la mediocridad o de la vida chiquita, porque el Padre no quiere tener hijos con vidas mediocres o chiquitas. Un padre en la tierra no pretende que sus hijos son perdedores. ¿Cómo podemos esperar que Dios Padre perfecto quiere que nosotros perdamos? Pero ahí es que debemos corregir. Las victorias no sean por medio de haz milagros prodigiosos en lo material. Más bien, haz milagros prodigiosos en mi entendimiento. Tener esa mentalidad de Nicodemo cuando dijo, sabemos que vienes de Dios, así que enséñame, quiero entender. Sabemos que vienes de Dios, así que muéstrame, lléname de tu sabiduría. Normalmente el cristianismo tradicional nos invita a pedir bendiciones, ya sea en una parroquia o en un templo apostólico evangélico. Esto no es solamente propio de los católicos o de los pentecostales o de los presbiterianos, de los bautistas o de los metodistas. Es de todo el cuerpo cristiano inmaduro que quiere victoria por medio de las posesiones y no por medio de la sabiduría. Miren, una cosa y con esto concluyo. A veces yo reviso mi vida y hagan ese ejercicio. Yo me pongo a revisar mi vida sobre todo cuando estaba en la escuela secundaria, que uno en secundaria mete la pata por inmaduro. Porque cuando uno está adolescente quiere comerse el mundo, pero no tiene dientes para eso, y quiere tener al mundo de la mano, pero tiene las manos muy chiquitas para eso. Pasa ese momento de la infancia que eres muy dependiente y eres muy dócil, a esa adolescencia donde crees que tienes mucho poder. Y yo veo cuántas cosas yo hice tan mal, y creo que todos hemos tenido esa idea alguna vez, quisiera volver atrás y hacer todo, pero sabiendo hacerlo bien. ¿Y por qué sufrimos? Porque no sabíamos hacer las cosas. Y muchas cosas no ocurrieron porque no sabíamos hacerlas. Y por eso nosotros solemos decir, si yo hubiera sabido lo que sé ahora, otro gallo hubiera cantado. Muy diferente me hubiera ido. Y no solamente en la adolescencia, también en otros momentos de nuestra vida adulta. ¿Cuántos fracasos sufrí porque no supe qué hacer? Así que si los fracasos fueron por equivocarnos, por pensar mal, las victorias son por tener sabiduría, pero esta sabiduría que viene de lo alto. Pidamos mucha oración por esas derrotas, pero más que decirle al Señor, porque Él resuelva, dame la sabiduría, porque Salomón no le dijo a Dios, Señor, ya que estás aquí y me dices, pídeme lo que quieras, dame un reino que ya esté resuelto. Resuélveme los problemas, sino dame la sabiduría para tener victoria, porque tú quieres ganar a través de tus hijos. Tú quieres ganar, Señor, a través de lo que haces en nosotros. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tema. Señor, muchas gracias por lo que hoy tú nos has venido a enseñar y perdónanos si hemos entendido por medio de ese cristianismo a veces tradicional y un poco primario, un poco infante, que estás para hacernos milagros sobrenaturales en la materia, en abrir caminos en el río, en multiplicar el pan, en cambiar la naturaleza del agua en vino, y no hemos apreciado esos milagros que tú hacías diariamente, cuando leías los pensamientos de los demás, cuando hablabas con una profundidad que la gente quedaba pasmada,
cuando tenías argumentos tan sabios que tus enemigos, Jesús, te perseguían todos los días y no hubo debate que te ganaron. Tú siempre ganabas por medio de la sabiduría y llevabas a otros a las victorias por medio de la sabiduría y llevaste a la salvación a muchos por medio de la sabiduría, de la palabra que salía de tus labios. Palabra perfecta para saber cómo responder a cada uno. Señor, tú quieres que tengamos sabiduría para que nuestras palabras sepan responder a cada uno de los desafíos que estamos viviendo. Perdónanos si te hemos buscado por las razones equivocadas o hemos minimizado esos milagros de sabiduría con los que tú vencías, con los que apagaste el fuego de tus acusadores. Porque cuando los acusadores llegaban a ti, tú no hacías milagros y hacías que un árbol seco se volviera verde necesariamente o que el cielo cambiara de color. Tú lo hacías convenciendo con argumentos imbatibles y que hacían evidente que tú eras de Dios. Y así como dijo Nicodemo de Jesús, sabemos que vienes de Dios, que diga la gente de nosotros, por medio de la sabiduría que tú nos das, sabemos que tú vienes de Dios. Gracias por este tema y te seguimos bendiciendo. Por esta tarea te seguimos bendiciendo y respáldanos para que tengamos tu sabiduría y podamos vencer por medio de tu sabiduría. En nombre de Jesús, amén.